Estaba leyendo una de tus columnas, no la última, sino la anterior, más que interesante, con el tema de esconder los expedientes. ¿Qué pasó con esto de esconder expedientes de la última sesión de los concejales, la última sesión ordinaria? A ver, la transparencia es uno de los ejes de campaña de Juntos por el Cambio en la última campaña electoral. Sí. Fue uno de los temas que enarboló para marcar diferencias entre la gestión de Osvaldo Cáfaro y la gestión que proponían hacer. De hecho, algunos pasos se dieron, a mi juicio se los celebra en demasía, porque no es más que cumplir la ley con la publicación del boletín oficial, pero se ve que no es algo que está incorporado o interiorizado en los representantes o en los dirigentes de Juntos por el Cambio. Porque así como se ve la publicación de los decretos en el Sibom con todas las particularidades del caso, porque las publicaciones no son diarias, las publicaciones no están actualizadas, pero se publica, en el Consejo Deliberante, hasta ayer, los últimos expedientes que estaban publicados eran del 5 de abril del año en curso. Ajá. Con lo cual tenemos dos opciones: o los concejales no presentaron ningún proyecto desde aquella fecha hasta ayer, o alguien los esconde. Ese alguien es Walter Unrein, el presidente del Consejo Deliberante, que es el responsable del funcionamiento del Consejo Deliberante. ¿Y por qué los escondería? Bueno, eso habría que preguntarle a Walter Unrein, no a mí. Yo no los escondo. Digamos, no tengo ni idea. Lo que sí queda claro. Bueno, pero digo, ¿cuál sería la motivación para vos de esconder estos? ¿Qué contienen los expedientes? Bueno, siempre cuando uno tiene información, si la información circula, abre el juego a que esa propia información dé lugar a una posible interpretación diferente y una posible discusión. Te hago el paralelismo con otra realidad. El día martes pasado hubo una sesión en la Cámara de Diputados donde se votó la ley de bases, muy debatida, muy publicitada y demás, en donde hubo una etapa de la sesión en donde la oposición, puntualmente la coalición cívica, propuso incorporar un capítulo sobre tabaco. Cuando se vota eso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dice la votación, que fue de manera electrónica y con nombre y apellido, salió 80-77. Como la Cámara de Diputados tiene online la transmisión, y la transmisión es de calidad, y pone al momento las actas de votación, detectamos que en realidad no fue cierto, no triunfó el sí, y lo escribimos en un artículo en donde dijimos que la elección salió empatada. De hecho, nosotros lo publicamos el jueves pasado. De hecho, durante el fin de semana tuvo mucho ruido en varios medios de comunicación en donde se habla de un posible fraude. Eso es posible porque hay información que uno puede analizar. Si uno va al Consejo Deliberante, esa información no está. Las actas no están. El Consejo Deliberante, violando el reglamento interno que ellos mismos se autoimpusieron, trata de a dos actas por sesión, cuando en realidad en cada sesión hay que tratar el acta anterior. Si uno quiere ver la filmación de la sesión de la Asamblea de mayores contribuyentes, que es donde se deciden cuáles son las tasas que tienen que pagar todos los contribuyentes de SARTE, la Asamblea de Mayores Contribuyentes no se transmitió por streaming. No hay una filmación a disposición de los vecinos. Entonces, si yo la información que hay disponible la acaparo, reduzco el debate y la discusión posible. Claro. Entonces, porque si no, habría que cuestionar, decir, bueno, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto otro? ¿Por qué votaron tal cosa? Te voy a dar un ejemplo quizás más concreto en lo local. Como las sesiones se transmiten por streaming, nos enteramos que había concejales que usurpaban la banca y fueron parte de sesiones del Consejo Deliberante cuando no tenían marco legal para poder hacerlo. Entonces, cuando lo denunciamos, ¿qué hizo Unrein? Sacó un decreto antedatado, o sea, utilizaron un número de decreto viejo, un decreto anterior que nunca se publicó, en donde explicaron que en realidad los concejales sí habían pedido licencia,
pero como todavía no se le había vencido, por las dudas la extendieron, toda una arquitectura legal sumamente discutible, sumamente ilegal, porque de hecho no se publicó el decreto, y cuando con bombos y platillos el municipio publica los decretos y dice, bueno, ponemos toda la información a disposición de los vecinos, ese decreto no aparece. Claro. ¿Pero por qué no aparece? Porque si aparece, tenés que dar discusión, tenés que explicar por qué haces eso. Y no tienen explicaciones porque lo que están haciendo es trampa. Es una mentira. Entonces, cuanto más reduzcas vos la circulación de información, es más fácil someter a un pueblo. Sí, claro. Un pueblo informado es un pueblo que tiene la posibilidad después, tendrá la decisión de ejercerla o no, ese derecho, de cuestionar lo que pasa, de pedir explicaciones, de preguntar por qué pasan las cosas que pasan. Sí, 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 Cuanto totalmente. menos información vos tengas a disposición, es más sencillo. Nosotros hablábamos la semana pasada del vehículo con el cual circula el intendente Maskin. Sí. Si el gobierno municipal no hubiera publicado los decretos, nosotros no hubiéramos sabido que el auto se había comprado para el traslado de empleados administrativos. Sí. Bueno, eso lo sabemos porque el decreto se publicó. Como estaba comprado para el traslado de empleados administrativos y lo utiliza el intendente, levantamos la mano y decimos, el intendente miente, compró un auto para una utilidad y ahora la utiliza para otra, sin decir que cambió la utilidad y sin hacerse cargo que está faltando a su palabra al decir que ningún funcionario utilizaría vehículos del municipio. Eso lo podés hacer porque tenés información. Sí. En el Consejo Deliberante eso no ocurre. Bien, pero ¿y qué pasa con la oposición, el resto de los concejales? ¿Nadie levantó, como vos decís, la mano y dijo, acá está pasando esto? Yo creo que hay varias cuestiones a tener en cuenta al respecto. En primer lugar, que la mayoría, la enorme mayoría, a mí no me gusta decir todos o ninguno si no tengo certeza que sea así. Entonces prefiero decir la enorme mayoría no está preparado para el cargo que ocupa. Si no saben cuál es el rol del concejal, no saben cuáles son las funciones que tiene un concejal. Pero ahí hay gente que entró justamente hace muy poco tiempo, pero hay gente que viene desde años también. ¿Cómo no saben hacer su trabajo? O eligen no hacerlo. Ah. A ver, yo digo que no lo saben hacer porque para mí no hay una decisión posible entre hacer o no hacer lo que se debe. Lo que se debe hacer, se tiene que hacer. Sí. Digo, yo no elijo parar o no parar ante un semáforo en rojo. Hay un semáforo en rojo, hay que parar. Sí, sí, sí. Esto es lo mismo. Sí, las funciones de un concejal no se deben elegir cumplirlas o no. Hay que ejercerlas, para eso es concejal. Totalmente. Pero nadie está obligado a ser concejal, están ahí porque quieren estar. Sí, claro, totalmente, totalmente. Entonces, lo primero que debería hacer es poder dar explicaciones a los vecinos. Es preocupante que a ningún concejal le llame la atención que no estén publicados los decretos, los expedientes. Expedientes que por otro lado, yo te decía hoy que había dos posibilidades. O no habían presentado proyectos o se escondían. Hubo una sesión en el último mes en donde se trataron expedientes que no están publicados. Entonces, los campeones de la transparencia, los que ponían a disposición todo porque no tenían ningún problema en debatir las diferentes propuestas que llevaban adelante, ahora resulta que no están así y no lo ponen. Si vos entras a la página, entras a la página de la Cámara de Diputados hoy, vos podés ver todos los expedientes que se presentaron, porque desde el momento en que se presentan, son públicos. Después toman estado parlamentario cuando ingresan efectivamente al Parlamento. Hoy nadie sabe cuáles son los proyectos que presentaron los concejales en el Consejo Deliberante. Después, si querés, podemos ahondar en otras cuestiones, que los proyectos, por ejemplo, se presentan a título de bloque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede saber cuánto trabaja el bloque del Partido Socialista, porque Aldo Morino es el único concejal, o lo mismo ocurre con Vanessa Palermo, o con Roberto Tonkovic. Son unibloque, claro. Claro. Ahora, ¿cuánto trabaja cada concejal dentro del bloque de Juntos, por ejemplo? Que son 9. ¿Trabaja igual Natalia Blanco que Blanca Di Giuseppe? ¿Trabaja lo mismo, en términos de presentación de proyectos, me refiero, María Elena Galea que Hernán Bocchini? ¿Cuáles son las temáticas en las cuales trabaja cada uno? Uno no lo sabe.
Pero eso forma parte de la historia de siempre, digamos, no todos los concejales trabajan. No siempre fue así. Pero la mayoría de los concejales trabaja uno, arma el proyecto y después los otros deciden si lo acompañan o no, o corregir alguna cosa, pero... Pero a ver, no está mal. Si uno ve la Cámara de Diputados, uno puede filtrar los proyectos por firmante, por cofirmante. Sí. Entonces vos sabés cuáles son los proyectos que acompaña, pero vos sabés cuál es la labor que tiene cada concejal. Insisto en lo mismo, en un bloque de 9, para tomar los bloques mayoritarios, 9 puntos, 5 Unión por la Patria, 6 Unión por la Patria. Por lo que vos estás diciendo, tenés información que no todos los concejales trabajan. No lo sé. Yo te decía que yo no digo nunca o todos. Que van y marcan y se van. No, lo que yo digo es, ¿cuántos proyectos presentó Natalia Blanco? ¿Sabes? No tengo idea. No hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo. No hay forma de saber cuántos presentó Natalia Blanco, ni tampoco hay forma de saber cuántos presentó Blanca y Giuseppe. Y yo creo que los vecinos, que son los empleadores de los concejales, porque son los que le pagan el sueldo, son a quienes los concejales representan, tienen el derecho y el deber totalmente de saber qué es lo que hace cada uno en su nombre. Bueno, deberían ponerlo en práctica rápidamente, porque nunca se sabe lo que hace cada concejal, eso te lo puedo asegurar. Ni yo como cumpliendo el rol de periodista desde hace 35 años, ¿no? Siempre le sabíamos el nombre y el apellido a 2 o 3 concejales, o podía ser de la oficialista o de la oposición, pero el resto no sabemos si existen o no. ¿Cuántos concejales hay en el Consejo Deliberante hoy? ¿Cuántos? 20 personas representan al distrito de Zárate. Yo te puedo asegurar que si le preguntás así a un vecino quiénes son los concejales, no lo saben hoy en la calle. Exacto. No lo saben. No lo sabían tampoco en la otra gestión. Y no lo sabían, tal vez le conocían el nombre o el apellido a 1 o a 2 y el resto, nada. Hay una cuestión cultural argentina también. Totalmente. Que es que nosotros no conocemos a los parlamentarios. Yo cuando me dicen a mí, no, porque son todos iguales, lo que le digo es, bueno, muy bien. Hay 257 diputados y 72 senadores. No te pido mucho, nombrame 10 y 10. No te lo voy a nombrar porque ni idea. Exacto. Entonces digo, si yo te dijera, bueno, nombrame 5 concejales de los 20. A ver, pero porque vuelvo a lo mismo. Yo tenía un compañero de trabajo que decía, el promedio ahoga a los enanos. Y la realidad es esa, digamos, terminan funcionando todos como una suerte de casta en donde nadie descubre a nadie. Porque si tiran de la sábana, hay alguno que va a quedar con los pies afuera, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Entonces, el problema es ese. ¿Y cuál es el problema? Porque digo, vos misma me preguntabas unas semanas atrás por qué yo era tan crítico con la gestión de Marcelo Maschi. Sí, una pregunta que se hace el oyente, te la trasladaba, ¿no? Bien. Y bienvenido sea. Pero, ¿sabes cuál es el problema? De que uno puede esperar algo, digamos, nadie esperaba que Cáfaro publicara los decretos, era su forma de actuar, podías tomarlo o dejarlo, ¿sí? Pero nadie lo obligaba tampoco, no había ninguna ley que lo obligara a publicar los decretos, pero nadie accionaba esa ley tampoco, Manuelito. Preguntale al intendente, entonces, el intendente era concejal en ese momento, preguntale al intendente si lo denunció. Claro, bueno, pero te quiero decir eso, nadie accionaba. No lo denunció. Exacto. Ya estaba mal, el que no lo hacía y el que tampoco procuraba que se hiciera, ya está. Coincido totalmente, pero ¿sabes qué es lo que para mí es más preocupante? Para mí es más preocupante cuando uno viene tras una idea de cambio y agota esa idea de cambio. ¿Por qué? Porque la gente entonces sí empieza a descreer de todo. Porque si al final de cuentas todos son lo mismo. Porque al final de cuentas, si eran tan transparentes y Cáfaro estaba tan mal que no mostraba, ¿por qué un rey no publica los expedientes? Si eran tan transparentes y antes estaba tan mal, ¿por qué se publica solamente el recibo de sueldo del intendente y no se publica en el de los restos de los funcionarios? Que nosotros compartimos, por ejemplo, el del subsecretario legal y técnico, en donde quedó demostrado que cobra más dinero por la discrecionalidad del intendente, con la cual Maschi cuando era concejal estaba en desacuerdo y lo criticaba, y ahora lo aprovecha y lo pone en práctica, que como sueldo. Porque nos muestran en esa transparencia y nos dicen, el sueldo del subsecretario del legal y técnico es tanto dinero, no lo tengo presente ahora, pero reciben más dinero que de sueldo
de una bonificación del intendente por estar disponible sábado, domingos y feriados o por productividad. ¿Cuál es la productividad de un subsecretario legal y técnico? ¿Cómo se mide? Vuelvo a lo mismo, los campeones de la transparencia, ¿por qué no son transparentes en eso? Claro. Bueno, pero en este caso, justamente en tu caso, que te dedicas justamente a esto, a demostrar las cosas, lo que está sucediendo, es válido. Ahora, ¿qué pasa con la ciudadanía? A la ciudadanía le interesa que se le hagan las cosas, que las calles no tengan pozo, que tenga agua, que tenga luz, que les funcionen las cloacas, que estos funcionarios que estás hablando de un funcionario legal y técnico, que funcione, por decirlo de alguna manera, imitando un poco a Cristina, pero en realidad es esa la situación hoy que tenemos en la sociedad, no de ahora, desde hace un largo tiempo, Manolito, desde hace un largo tiempo. ¿Cómo corregimos esto? Hay una suerte de decepción a lo que hacía Cáfaro y a lo que está haciendo Marcelo Másquin con este comentario de los vecinos, y lo he escuchado, estuve el sábado en un lugar donde había 300 personas. ¿Sabes lo que escuchaba? Como una especie de decepción con respecto a la gestión de Marcelo Másquin, que esperaban que no tuviera tantos funcionarios cafaristas adentro del municipio, justamente que hubiese renovado totalmente su plantel con gente nueva y con gente como brindando o dando respuesta a la esperanza que tenía la gente, por lo menos en Lima, te lo digo, ¿no? De cambiar un poco la historia. Ahí yo veo dos cuestiones. Sí. Perdónate, corte, porque yo veo dos cuestiones. Una, para mucha gente el fin justifica los medios, y por eso Cáfaro fue intendente durante 16 años. Sí. No me importa cómo lo haga, lo importante es que lo haga. Sí. Es lo que muchas veces se repetía, eso del roban pero sí, hacen. Sí, eso bueno, no me va para nada, no me va para nada, roban pero hacen, no lo comparto. No, pero yo para muchos es eso. Sí. Y después, la otra cuestión, yo también la he escuchado de mucha gente, fundamentalmente de Lima, lo de la decepción frente a la gestión, tiene que ver con esto que yo te digo del agotamiento de la idea de cambio. Sí. Porque ¿cuál es el problema? Yo creo que el gobierno municipal enfrenta 3 o 4 ejes temáticos complejos. El primero es que no estaban preparados para gobernar, ¿sí? No tenían gente preparada para gobernar. Segundo, no tenían cantidad de vecinos dispuestos a ser parte del gobierno. Entonces, ahí tienen está muchos lugares vacíos. Tercero, evidentemente, como dicen comúnmente, no me consta, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, hay una suerte de acuerdo con el gobierno anterior, porque si no es imposible que se denuncien las cosas que se denuncian públicamente, pero que no se las lleve a la justicia. ¿Sí? Digo, y además de todo eso, se generó como cuarto eje una serie de promesas que no son tan sencillas de cumplir. Sí. Entonces, si vos no podés cumplir esas promesas, tenés que ir a cuestiones que sean más simbólicas. ¿A qué me refiero? Si yo no puedo tapar todos los pozos que hay en Zárate, me refiero al distrito de Zárate, tengo que hacer algo para que la gente diga, no, pará, acá hay un cambio. ¿Y qué hacemos? Y después va a venir la etapa de los pozos. El tema es que no están esas medidas simbólicas de modificar las cosas. Digo, si nosotros decimos, si el intendente dice, nadie va a utilizar un auto que sea del municipio, y después su secretario de seguridad y él mismo utilizan vehículos del municipio, la gente dice, bueno, pero pará, Cáfaro al menos no nos mentía, no nos salía a decir esto. Bueno, Cáfaro no decía nada. Bueno, entonces lo hacía. ¿Qué fue el peor? No sé qué es peor. Te digo que en esto no sé cuál es el mal peor. Si que el intendente utilice un auto, que no nos cuenten nada y las cosas pasen tremendamente, por lo menos en Lima, ¿no? Sigo insistiendo con lo de Lima. No sé qué peor. Punto, prefiero que utilice el auto el intendente y no que nos hayan dejado de Lima que nos dejaron en la gestión anterior, Manolito. Bueno, nos dejaron un Lima, pero que otra que Kosovo. Kosovo, el Lima que nos dejaron, Pero si querés que hablemos de Lima, no tengo ningún problema. Hablemos de Lima. No, te digo. ¿Por qué se gastó el dinero que se gastó? ¿Por qué se gastó el dinero que se gastó y que todavía no se rendieron públicas las cuentas en el carnaval de Lima? ¿Y por qué no se avanzó en hacer las cuestiones que eran mucho más urgentes que un carnaval en Lima? Vuelvo a insistir, ¿por qué? Digámoslo con las cuestiones como son. Digo, pero no hay representantes nuestros que pregunten estas cosas. Lo tiene que preguntar, por ejemplo, ¿te lo tenés que preguntar vos o me lo tengo que preguntar yo, Manolito? No, hay gente que nos representa que tiene que preguntar sobre esto, ¿no? ¿O no? Vos, a varios de los concejales los entrevistás vos a menudo. ¿Cuánto se gastó en el carnaval de Lima? ¿A varios concejales vos crees? No muchos, Que me yo no dije muchos. No, pero te digo, no varios. Varios más de uno. Varios es más de uno. Sí, generalmente a los que han entrado en esta gestión. Generalmente a los que han entrado en esta gestión que todavía están. Hemos entrevistado a Victoria Semeria Olmos, hemos entrevistado a Lucas Castiglioni. Sí.
Entonces decir, bueno, a ver, sí. que cuenten, son concejales, ¿cuánto dinero se gastó en esto? ¿Ustedes tienen acceso a esta información? ¿La conocen? Si no la conocen, a ver, se presentó la rendición de cuentas, ¿sí? Y un reclamo histórico era la posibilidad de acceder al sistema de Rafam Sí. para obtener la información. Sí. Hay una computadora en el Consejo Deliberante que efectivamente es un salto de calidad respecto a lo de Cáfaro, porque antes no había ninguna, donde se puede consultar. Pero los 20 concejales tienen que consultar de una computadora. Todos los 20 concejales van a esa computadora nada más. No hay plata para otra computadora. ¿Y los vecinos por qué no podemos consultar? ¿Y qué pasa con el presupuesto del Consejo Deliberante que no tiene para comprar una computadora? ¿O no lo tiene que comprar el Consejo Deliberante? No sé, lo digo Bueno, ahí a lo mejor encontramos la explicación de por qué no publican los expedientes. Claro, tiene una sola y no. Y nosotros desconfiamos de la voluntad de la transparencia. Claro, totalmente. A lo mejor ese era el problema. Manolito, sí. Por ahí puede pasar el tema. Probablemente sí. Ojalá tenga la suerte de poder entrevistarlo a Walter Unren y preguntarle. Se lo vamos a preguntar, te prometo. Le vamos a preguntar por qué hay una sola computadora en el Consejo Deliberante y por qué no se... Perdón. Una sola computadora con acceso a Rafam. Con acceso al Rafam. Y por otro lado, el tema de por qué no se difundieron justamente los expedientes, ¿no? Se lo vamos a preguntar. Uno puede entrar a diario y ver los expedientes. Digo, a mí me interesa, cuando uno habla del acontecer cotidiano, decir, bueno, a ver, ¿los concejales están preocupados por esto o están preocupados por qué? Por la caída de las hojas de los árboles? Bueno, claro, y uno dice, bueno, estamos en otoño, es previsible que las hojas se caigan. Digamos, no es un tema que debiera requerir tanta atención. Entonces uno entra a ver en qué están trabajando los concejales. Y cuando uno entra a ver en qué están trabajando los concejales, se encuentran. Se desilusiona. En la página web del municipio, desde el 5 de abril, nadie estuvo trabajando en nada. Cuando uno entra a ver lo que hacen los concejales, se desilusiona. Dice, yo a voté. No. La gente le pasa eso, Manolito, le pasa esto. ¿Cómo que voté? Me dijo otra cosa. Y mirá lo que... Bueno, eso le pasa a la gente. Sí, pero nosotros... a la gente, al común de la gente. Claro, pues ¿sabes cuál es el problema ahí, Marité? Es que nosotros no reclamamos. Y cuando alguien reclama... Le preguntan, ¿y por qué estás tan mal con la gestión de Macri? Porque sos opositor, tanto? Porque sos claro. Ahí encontrás la explicación de la pregunta que vos me hacías de los docentes y la gente que dice, ¿por qué yo soy tan crítico? ¿Por qué soy tan crítico? Porque se dijo una cosa y se hace otra. Entonces, lo mínimo que... Después uno puede estar de acuerdo o no con las cosas que se hacen, pero lo mínimo es que se cumpla con la palabra. Totalmente. Si uno dice, yo voy a estar todos los lunes a las 10:30 de la mañana hablando con Marité, lo mínimo que puedo hacer es cumplir con eso. Después podemos estar de acuerdo o no en lo que diga cada lunes a las 10:30. Pero lo mínimo que puedo hacer es que si yo me comprometo es cumplir con eso. Totalmente, estoy de acuerdo con eso. Y si no, levantar la mano y decir, Carlos, mira, te aviso, estoy complicado, tengo una reunión de trabajo, no voy a poder salir, veamos si podemos tener otro horario, como ocurrió la semana pasada, si mal no recuerdo. Es cierto, o como ocurrió hoy, mira, estamos atrasados, vamos a salir un rato más tarde. Está perfecto, pero hay un compromiso mutuo. Totalmente. Decir, los lunes a las 10:30 vamos a salir. Después podemos discutir infinidad de cosas sobre lo que hablamos. Pero el compromiso de cumplir con la palabra es básico. Cuando no se cumple con la palabra, yo voy a estar siempre del otro lado criticando a quien no cumple con la palabra. Yo también, yo también. Aquel que no hace todavía, la palabra para mí tiene valor. Manolito, te tengo que dejar. Encontramos la respuesta a la pregunta que teníamos desde hace unos días de por qué éramos tan críticos con la gestión del intendente.